Yo todavía, ¿qué? Algo pasó. Muy buenos días, iglesia. Bendiciones. La Biblia nos tiene muchas historias, muchos relatos, muchas palabras que nos llenan de fe y fortaleza. Pero hay una muy popular que es el Salmo 23. Y el Salmo 23 inicia diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y con solo esa frase podemos decir tantas cosas. Porque cuando el salmista nos dice: si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar, eso quiere decir que nada te va a faltar. Y estamos viviendo un tiempo de crisis, estamos viviendo un tiempo en donde muchos han sufrido pérdidas. Pero si estás dentro de ese grupo, yo quiero decirte y recordarte que nada te va a faltar, porque Dios está contigo. Señor, hoy queremos conectarnos contigo. Y tal vez usted ahí pueda cerrar sus ojos. Dice la Biblia: temprano de mañana yo te buscaré y te encontraré. Tal vez usted aún está en su cama, tal vez ya está en la sala, en su cuarto. Pero ahí donde está, dígale: Señor, yo quiero buscarte y encontrarte. Y que me visites acá donde estoy. Que los visites a cada uno de ellos en sus hogares. Y que podamos ser renovados en tu amor, en tu gracia. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Dígalo una vez más: tu gracia
Tu gracia me visitó, sanando mi corazón y mi casa se iluminó de tu luz. Y tú me hablas y hablaste a mi corazón, y tu voz me dio dirección, y ahora camino al amparo de tu luz. Y usted va a hacer esta declaración: y en la adversidad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Es que tú eres mi seguridad, mi fuente de paz. Tú cuidas de mí, oh, oh. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, Señor. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Tú cuidas de mí, Señor. Yo sé que tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Tú cuidas de mí cada día y cada momento. Tú cuidas de mí, tú cuidas de tus hijos, Señor. De día, de noche, tú estarás conmigo, Señor. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y yo sé que tú estás conmigo, Jesús, en cada momento. Tú estarás conmigo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén, así es. Tú cuidas de nosotros, Señor. Tú cuidas de nosotros como ese Padre amoroso. Tú cuidas de nosotros aun cuando estamos durmiendo. Hoy te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias por tu cobertura, por tu guianza. Hoy, Señor, nuestro corazón está agradecido.
Si no hubiese sido por ti, por tu amor, por tu misericordia, ¿a dónde estaríamos, Señor, en este momento? Nuestro corazón, Señor, hoy se vuelca a ti en agradecimiento. Porque tu mano poderosa siempre ha estado ahí. Porque tu brazo no se ha cortado para obrar en favor de los que te temen. Por eso hoy, Señor, levantamos altar de agradecimiento a ti. Al único y sabio Dios sea dada toda gloria, toda honra, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Y nosotros como pueblo decimos: amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones. Les habla la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria. Yo te quiero dar las gracias que en este momento estás conectado, estás conectada para recibir una impartición poderosa de la palabra de Dios. Y es que la palabra por sí sola ya ministra. Así que prepare su corazón, prepare su espíritu, porque yo sé que hoy Dios nos va a hablar. Y empiezo una serie acerca de altares. Vamos a estar hablando acerca de altares. Y quiero empezar el día de hoy hablando acerca del altar de Noé. Del altar de Noé. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy va a estar basado en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirle a usted que el altar el día de hoy está vigente. ¿Qué era un altar? ¿Qué era un altar? En el Antiguo Testamento, el altar era una estructura sobre la cual se ofrecía sacrificio al Señor. Altar es la palabra hebrea nisbeat, que significa lugar de matanza, lugar de matanza. Los altares se podían hacer de diferentes materiales, de tierra, de piedra, de madera o de bronce. Lo que sí tenía que tener era una característica especial, tenía que ser elevado. Esto en reconocimiento que nuestro Señor, el suyo y el mío, está mucho más elevado y más allá de nosotros mismos. El altar siempre va a estar relacionado con la adoración, con la adoración. La adoración a un Dios que es santo, la adoración a un Dios que es todopoderoso, la adoración a un Dios que es sublime. Y es que vemos el altar como un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Aquí era donde Dios se manifestaba. Y el Señor siempre pidió altar para tener esa comunión, esa comunicación con el hombre. En el Antiguo Testamento vemos cómo el hombre no se podía acercar a Dios a través de otra fuente que no fuese el altar. Y sobre ese altar tenía que poner sacrificio, porque el altar por sí solo no provocaba absolutamente nada. Y ciertamente muchas cosas cambiaron, porque ya usted y yo no tenemos que hacer un altar físico, un altar material. Ahora el altar suyo y el altar mío está en el corazón. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado, porque siempre me tengo que acercar a Dios Padre a través del sacrificio, pero esta vez a través del sacrificio que hizo su Hijo amado en la cruz del Calvario. La vida de los patriarcas en la antigüedad se caracterizó por la edificación de los altares. Cada vez que en un sitio se tenía un encuentro especial con Dios, se levantaba un altar. Cada vez que ellos estaban viviendo momentos difíciles y en medio de ese momento difícil, Dios hacía un pacto con ellos. Ellos hacían un recordatorio y levantaban altar.
Porque hay momentos en nuestra vida, son momentos puntuales, momentos específicos, especiales en nuestra vida, en que nosotros necesitamos una revelación puntual y específica acerca de lo que estamos viviendo. Necesitamos una palabra que nos direccione. Necesitamos muchas veces una promesa específica para lo que estamos viviendo, una promesa que nos mantenga firmes en medio de la tormenta. Pero nada de esto es producto de la casualidad, ni fue ni lo es ahora, sino que todo esto, toda esta guianza, toda esta cobertura, toda esta comunión con el Señor es resultado de levantar altar de adoración, altar de intimidad, altar de comunión, altar de agradecimiento a un Dios que, vuelvo a repetir, es santo, es sublime, es todopoderoso y es amor. El altar nace de una necesidad imperiosa del hombre de poderse comunicar con el Señor. El altar es un lugar de intercambio en donde algo tiene que subir para que algo tenga que bajar. Y esto se entendió porque desde antes de existir el templo ya existían los altares. Y la primera mención de altar como altar lo encontramos en la Biblia, en Génesis. Vaya a su Biblia o apúntelo, porque esto es un estudio muy interesante. Génesis 8, versículo 20. Y dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, esta es la primera vez que aparece la palabra altar. Y aquí generalmente todos conocemos esta historia, la historia de Noé, la historia del diluvio. Y esta historia empieza diciéndonos que la maldad del hombre se multiplicó en la tierra. Entonces al Señor le duele haber creado el hombre. Le duele haber visto cómo el hombre se apartó de su diseño original. Le duele cómo el hombre escogió hacer el mal en lugar de hacer el bien. Le dolió cómo el hombre escogió vivir en pecado en lugar de vivir en santidad. Le dolió cómo el hombre no lo escogió a él. Y vámonos a Génesis 6, versículos del 11 al 14. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. La tierra estaba corrompida. Había maldad en el corazón del hombre. Pero en medio de toda esta corrupción, en medio de toda esta maldad, había un hombre y había una familia diferente. Génesis 6, 8. Un hombre y una familia que se distinguieron porque no cayeron en el fuego del mundo. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová porque Noé era diferente. Usted puede hacer la diferencia en medio de un mundo corrompido. Usted puede hacer la diferencia en medio de tanta maldad. Usted puede ser luz en medio de densas tinieblas. La palabra del Señor en Génesis 6, 9
en la Nueva Versión Internacional nos dice a nosotros lo siguiente. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. No era que Noé no pecara, porque inclusive en Génesis 9 nos delata ahí un pecado en los cuales cayó Noé. No era que Noé era un hombre totalmente santo, no. Era que Noé anduvo sinceramente con el Señor. Noé fue un hombre que siempre obedeció a Dios. La palabra dice que fue justo y fue honrado en medio de una generación malvada. Pero ¿qué mantuvo a Noé en esa condición? Su comunión y su intimidad con su Dios. Toda su vida Noé caminó en la fe. Porque Noé no necesitaba que Dios le probara nada. No vemos que Noé le dice al Señor, manda lluvia antes y cuando yo vea la lluvia, yo construyo el arca. Recordemos que en ese tiempo no había llovido sobre la faz de la tierra. No se conocía la lluvia, mucho menos se conocía el diluvio. Sencillamente Dios ordenó y Noé obedeció. Pero en medio de toda esta situación de destrucción, Dios tenía un plan para Noé y Dios tenía un plan para la familia de Noé. Porque te quiero decir algo, que Dios tiene un plan para tu crisis. Dios es experto en crisis. Y podemos ver a través de la palabra del Señor cómo Él tiene un plan específico para cada crisis que se haya levantado. Y el plan era este: construye un arca. Y usted sabe que toda esta arca es prototipo de la figura de Jesucristo. Era hecha de madera de gofer, una madera incorruptible. Aquella arca tenía solamente una puerta. Jesucristo es el único camino al Padre. Aquella arca había sido cubierta con brea y esta brea es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Que cuando usted está en comunión con el Espíritu Santo de Dios, puede venir la tormenta, pero ni usted ni su casa se van a ahogar. Construye un arca. Y aquí hay un dato muy interesante que yo se lo quiero dar a usted. Porque la palabra arca aquí es la palabra hebrea tebah. Y esta palabra hebrea tebah solo se utiliza aquí con Noé. Y se utiliza para nombrar la canasta en donde la madre de Moisés lo deposita y lo deja ir en las aguas del río Nilo. La palabra tebah hace referencia a una embarcación. Mire qué interesante. Es una embarcación específica en forma de caja. Una embarcación que no llevaba timón. Una embarcación que nadie la tripulaba. Porque se decía que el tebah era una embarcación que solo la mano de Dios la guiaba. La persona que estaba en el tebah estaba a expensas únicamente de donde Dios le quería llevar. Y verdaderamente esa es nuestra vida. Nosotros tenemos que reposar en el Señor. Nosotros tenemos que dejarnos guiar a Él, porque te voy a decir una cosa: el Señor no te va a dejar en medio camino. El Señor no te va a dejar abandonado o abandonada en medio de la tormenta. Si usted y su familia están en el arca, puede venir el diluvio, puede venir la tormenta, pero usted sabe que usted va a llegar al lugar seguro. Mire qué interesante otra cosa que encontré. Resulta que todo lo que iba a pasar con Noé había sido profetizado por su padre Lamec. Vámonos a Génesis 5.
Los versículos 28 y 29. Y dice así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quiere decir esto, que todo lo que pasó en la vida de Noé no fue producto de la casualidad. Todo lo que está pasando en tu vida no es producto de la casualidad. Dios tiene un propósito definido. Dios tenía un propósito definido en la vida de Noé, pero Dios tiene un propósito definido en tu vida también. ¿Sabe usted que Noé significa reposo? Y esto nos dice que aunque nos rodeen muchas aguas, nosotros estaremos seguros. Que aunque nos rodeen muchísimas aguas, nosotros tenemos que estar en el reposo. Porque la mano de Dios que te sostiene en medio de la tribulación es la misma mano que te va a hacer entrar en tu promesa. Es la misma mano que te va a hacer entrar en la tierra prometida. Entran 8 personas. Y el 8 dentro de la genealogía de Dios, dentro de la numerología de Dios, es el número de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Y yo le estoy creyendo a Dios por un nuevo comienzo. Yo le estoy creyendo a Dios por una nueva oportunidad. Alrededor de Noé y de su familia había destrucción y muerte. Pero Dios tenía ya un nuevo comienzo. Yo no sé lo que usted está viendo. Yo sí le puedo decir que ya Dios tiene preparado un nuevo comienzo. Aquel diluvio duraría 40 días. La tierra estaría inundada por agua por 150 días. Pero Noé y su familia, desde que entraron en el arca hasta que salieron, duraron 370 días. Y sabemos la historia, que primero manda un cuervo, el cuervo volaba por todo lado, después manda una paloma, la paloma la vuelve a mandar a los 7 días, viene con una ramita de olivo en su boca, la vuelve a mandar a los 7 días y ya la paloma no regresa. Esto era señal y símbolo que ya aquel diluvio había pasado y que la tierra estaba lista nuevamente para recibir a Noé y para recibir a su familia. Sin embargo, Noé no sale de ella hasta que Dios le da la orden. No haga nada en su vida hasta que Dios le dé la orden. Génesis 8. Versículos del 15 al 17, dice lo siguiente: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Vemos que el mismo mandato que le da el Señor a Adán, se lo da a Noé: multiplíquense, fructifíquense y señoreen sobre la tierra. Mire, todo ese tiempo encerrados en el arca. ¿Qué hubiera hecho usted cuando esa puerta se abre? Estamos prácticamente viviendo una segunda cuarentena. ¿Qué es lo primero que piensa hacer usted después de que todas estas medidas sanitarias acaben? 370 días encerrados en el arca. Lo primero que hace Noé no fue buscar qué quedó de lo que había. Lo primero que hace Noé no fue ir a buscar comida. Lo primero que hace Noé,
una vez que puso su pie sobre la tierra, fue levantar altar. Levantar altar fue lo primero. Él no se fue a buscar comida, él no se fue a ver con qué recursos contaba. Lo primero que hace Noé fue levantar altar, altar de agradecimiento. Y mire qué lindo, porque Dios no le dice que lo haga. Dios no le dice a Noé, me vas a levantar altar. Aquel altar nace de un corazón agradecido. Aquel altar nace de la necesidad que había en el corazón de Noé de darle una ofrenda de agradecimiento, de gratitud. ¿Sabes? Hay altares que Dios pide, pero hay altares que tienen que nacer de un corazón agradecido. Y yo espero que usted esté entendiendo lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo. Ya no era solamente porque Dios les había salvado la vida, sino porque nada les faltó en medio del proceso. El Dios que está contigo empezando el proceso es el mismo Dios que va a finalizar el proceso contigo. Y es que aquel diluvio no solamente les salvó la vida, sino que se las cambió. Ya no eran las mismas personas. Algo había pasado en el corazón de Noé, algo había pasado en el corazón de su familia. Yo le voy a decir a usted, si después de esta crisis usted sigue siendo la misma persona, usted no aprendió nada. Usted no aprendió nada. Aquel diluvio llevó a Noé y a su familia a un nivel de fe superior, pero los llevó también a un nivel de agradecimiento superior. No esperó al día siguiente para agradecerle a Dios. Mire, en la palabra del Señor se levantan muchos altares. Vamos a hablar de alguno de ellos. Para Moisés, la necesidad de levantar altar era la necesidad de obtener la victoria. Para Abraham, la necesidad de levantar altar era para ver el cumplimiento de su promesa. Pero para Noé, la necesidad de levantar altar era simplemente con una actitud de agradecimiento y de gratitud por un nuevo comienzo. Si hay un momento en su vida y en la mía en donde necesitamos levantar altar de gratitud, es en este momento, porque necesitamos un nuevo comienzo en todos los aspectos. Y esta fue la motivación del corazón de Noé. Noé aprendió a establecer prioridades. Claro que lo normal hubiese sido que lo primero que hubiese hecho él es ir a inspeccionar la tierra, ir a ver con los recursos que contaba, tal vez hacer el recuento de las pérdidas, porque a vista humana todo se había perdido. Pero Noé sabía, Noé entendía, Noé había vivido que el mismo Dios que lo protegió en medio del diluvio, ese mismo Dios estaría con él en este nuevo comienzo. El mismo Dios que nos ha protegido en medio de esta pandemia es el mismo Dios que le va a levantar a usted, que me va a levantar a mí para que comencemos de nuevo. Por eso es que los altares se tienen que edificar únicamente por fe. Y no fue fácil. Claro que no fue fácil. No fue fácil para Noé. No fue fácil para su familia, porque Noé pasó por todo el proceso. Muchas veces he dicho que el hecho de que seamos hijos e hijas de Dios no nos hace que no pasemos por pruebas. El hecho de que seamos hijos e hijas de Dios no nos hace que no vayamos a vivir tribulación. En medio de todo el proceso, claro que Noé y su familia
sintieron dolor. Me imagino que cuando oían los gritos de las personas que estaban muriendo, la palabra del Señor dice que la misma mano de Jehová cerró la puerta. Claro que sintieron temor cuando sintieron las aguas impetuosas golpear aquella arca. Tal vez en algún momento sintieron que no iban a poder con eso. Tal vez en algún momento sintieron miedo. Tal vez en algún momento se sintieron solos. Tal vez en algún momento usted se ha sentido de esta manera. Pero te lo vuelvo a repetir, el mismo Dios que estuvo guardándote y protegiéndote en medio del proceso es el mismo Dios que va a poner tu pie sobre tierra firme. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se nos dijo que iba a ser fácil. Nadie le dijo a usted que no iba a llorar. Nadie le dijo a usted que no iba a tener problemas. Pero ¿sabe por qué pasan todos los procesos? Los procesos pasan para que nuestra fe aumente. Los procesos pasan para que usted no siga siendo la misma persona. Los procesos pasan para que usted saque ese más que vencedor, esa más que vencedora que está dentro de usted. Y la promesa no fue que no hubiese tempestad. La promesa es y será que aún en medio de la tormenta, que aún en medio de la tempestad, que aún en medio de la destrucción, usted y yo vamos a pasar hasta el otro lado. Y si eso está dentro de los planes del Señor, se puede interponer lo que se quiere interponer, pero el propósito de Dios se va a cumplir. En aquel momento la vida de Noé era una página en blanco. No tenía nada a su alrededor. Todo había cambiado. Todo había cambiado. Ya nada era igual. Es aquí donde se da cuenta que era imposible pretender empezar de nuevo sin Dios en su camino. Es aquí donde Noé se da cuenta que era imposible empezar de nuevo si Dios no estaba con él. Hoy te digo, es imposible empezar de nuevo si Dios no está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no solamente era la presencia del Señor para que le acompañara en el nuevo comienzo, sino era asegurarse su presencia para que lo que pasó nunca más volviera a pasar. Lo que pasó nunca más volviera a pasar. Por eso es que es necesario que la relación con el Señor sea una relación de altar. Es necesario creerle a Dios, porque esa situación que pasó en su vida nunca más volverá a pasar. Hoy yo le estoy creyendo a Dios que eso que causó destrucción en tu vida nunca más volverá a pasar. Hoy le estoy creyendo a Dios que eso que se robó, la langosta, el saltón y el revoltón en tu vida nunca más volverá a pasar. Eso es algo que usted tiene que tener claro. Creerle a Dios que esas aguas no se van a llevar tu vida. Creerle a Dios que esas aguas no se van a llevar tu familia. Creerle a Dios que esas aguas no se van a llevar el fruto de tu trabajo. Que esas aguas no se van a llevar tu salud. Creerle a Dios, porque después del diluvio viene un nuevo tiempo en tu vida. Una nueva temporada para tu familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creerle a Dios, porque aunque la página esté en blanco, Dios va a escribir una nueva historia. Hay un nuevo comienzo. Hay una nueva temporada para tu vida. Creerle a Dios de que Él camina contigo. Creerle a Dios de que Él llenará todo vacío. Creerle a Dios que después del diluvio Él va a poner orden. Porque eso fue lo que hizo el Señor, poner orden. Con ese altar se volvería a adorar a Dios. Y es que en ese altar Él no presenta ofrenda por el pecado. En ese altar lo único que había era acción de gracias. Y hasta aquí le vuelvo a repetir, Noé hizo todo
lo que Dios le había ordenado. Pero aquel altar salió de su propia iniciativa. Mire, el Espíritu Santo me decía, muchas veces yo espero ver la iniciativa. Muchas veces el Señor está esperando que usted tome la iniciativa. Muchas veces el Señor está esperando a ver qué es lo que va a hacer usted. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Él no quisiera que nadie tenga que motivarle a usted para que ore. Usted tiene que tomar la iniciativa. Él no quisiera que nadie nos tenga que motivar para leer su palabra. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Él no le gustaría que nadie te tenga que motivar para que usted adore. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que hacerlo por agradecimiento. Siempre he dicho que el pueblo de Dios no necesita que le motiven para ofrendar y para diezmar. Ofrendamos y diezmamos por agradecimiento. Mire, y en estos momentos en donde, por supuesto, que hay incertidumbre dentro de la iglesia, porque usted sabe que el Señor utiliza sus diezmos y sus ofrendas para expandir su reino, pero Dios está esperando que tomen la iniciativa. Porque es que nosotros como pastores tenemos que estar diciendo, no se olviden de los diezmos, no se olviden de las ofrendas, en un tiempo en donde la iglesia lo necesita. A usted no se le puede olvidar el ofrendar y el diezmar en la casa de Dios, porque si usted ama a Dios, usted tiene que amar al Dios de la casa. Por agradecimiento se diezma y se ofrenda. En su iglesia, donde usted recibió sanidad, donde usted recibió su milagro, donde le han atendido con amor, donde usted recibió restauración. ¿Por qué le tienen que motivar? Porque tienen que estar recordando que diezme y que ofrende. Cuando eso se hace por agradecimiento, y cuando usted lo hace por agradecimiento, a usted no le duele. Cuando usted lo hace por agradecimiento, a usted, le vuelvo a repetir, nadie le tiene que motivar, nadie le tiene que recordar absolutamente nada. Y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a los que han amado esta casa, a los que no se han olvidado de esta casa, a los que a través de los diezmos y de las ofrendas han permitido que esta casa siga funcionando. ¿Se imagina usted que después de que esto termine, usted busque la casa de Dios y la casa de Dios esté cerrada? Y esté cerrada porque no se pudo pagar el alquiler. Y esté cerrada porque no se pudo pagar la luz, porque no se pudo pagar el agua. Pero yo le doy gracias a Dios. Han sido pocos, porque han sido pocos. Pero han sido aquellos que no se han olvidado de que en momentos de crisis la casa de Dios también necesita. Y le vuelvo a repetir, esto no tiene por qué hacerse en una motivación, porque un corazón agradecido no necesita que le estén motivando. Pero mire que pone Noé en el altar. Vámonos otra vez a Génesis 8:20. Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cuáles animales tomó Noé? Los animales limpios era el buey, símbolo de fuerza. Los animales limpios era la oveja, símbolo de paciencia y humildad. Animales limpios era la paloma, símbolo de mansedumbre. El cordero, prototipo del Hijo de Dios. Y por último, la tórtola, figura de la iglesia que evangeliza, la iglesia que adora y la iglesia que alaba. Y es que todo
esto lo necesitamos para volver a empezar de nuevo. Necesitamos la fuerza del toro salvaje, necesitamos la fuerza del búfalo, pero necesitamos la paciencia y la humildad y la mansedumbre de la oveja y de la paloma para esperar pacientemente en Él. No podemos empezar de nuevo en ningún proyecto si no estamos en la mirada puesta en el Cordero, en el Hijo de Dios. Y por supuesto todo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, que le vuelvo a repetir, evangeliza, alaba y adora. Esto se necesita para empezar nuevamente. Y ciertamente ya no tenemos que andar buscando animales limpios para poner en un altar. Porque ahora lo que se pone en el altar es su vida y es la vida mía. Pero gloria a su nombre, que Jesús fue la ofrenda perfecta para el sacrificio perfecto. Y es que este sacrificio simboliza una entrega total de mi ser al Señor. Yo soy la ofrenda. Yo soy la que me pongo sobre el altar. Yo soy la que le digo, Señor, no soy nada, no tengo nada, todo te pertenece. Y esto nos habla a nosotros del primer gran mandamiento de Mateo 22, versículos 36 y 37. Que dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron a Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto nos habla a nosotros de altar con sacrificio. En el altar se presenta tu vida. En el altar se presenta tu corazón. En el altar se presentan tus acciones y tus pensamientos. Porque ciertamente la mente quiere muchas cosas. Pero usted agarra la mente y usted se la lleva al altar. Y usted le dice a esa mente, te sujetas a los pensamientos de Cristo. Ciertamente la carne quiere muchas cosas, pero usted se lleva la carne al altar, usted la sacrifica en el altar. Y usted le dice, carne, te sometes a la obediencia de Cristo. Y mire, no fue fácil para Noé. Tal vez usted pensará que fue fácil, pero no. Porque Noé pudo haber pensado, estos animales que estoy sacrificando me van a hacer falta. Me van a hacer falta. Aquel sacrificio fue costoso para Noé. Los sacrificios que están llamados a ofrecerle al Señor, porque hay cosas que Dios te va a pedir que hagas. Siempre te van a costar algo. El altar solo no provoca nada. El altar solo no provoca nada. Tiene que haber un sacrificio, porque Dios no responde a altares vacíos. Pon sobre tu altar tu tiempo de oración. Pon sobre tu altar tu tiempo de adoración. Pon sobre tu altar el ayuno. Pon sobre tu altar el tiempo en que te metes en la palabra. Ese altar está hoy en Mateo 6:6. Mateo 6:6. Búsquenlo en la palabra. Rapidito dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Es en ese momento en donde somos perdonados. Es en ese momento en donde somos restaurados. Es en ese momento en donde la presencia de su Espíritu nos llena hasta convertirnos en más que vencedores. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, Dios no le dice a Noé que levante altar, pero tampoco le dice que pone sobre ese altar. Noé discierne que lo que él tiene que poner sobre ese altar es algo limpio, porque Dios no iba a recibir animales impuros. Te pregunto, ¿qué estás ofreciendo en tu altar? ¿Algo limpio?
Porque lo que usted ponga sobre el altar lo representa a usted. Y usted me podrá decir, pastora, yo oro. Sí, usted ora, pero no perdona. Está poniendo algo impuro. Pastora, yo adoro. Sí, usted adora, pero sigue practicando el pecado. Está poniendo algo impuro. Tenga cuidado, porque Dios solamente va a aceptar lo limpio en ese altar. Y para que ese altar provoque, tiene que ser agradable delante de los ojos de Dios. Aquel altar fue una prioridad. ¿Cuál es su prioridad hoy? Ahí yo oigo mucha gente. Ay, en el momento en que todo esto se termine, voy para la playa. En el momento en que todo esto se termine, voy a ir a pasear. ¿Cuál es la prioridad suya cuando todo esto se termine? La mía es levantar altar de agradecimiento por la cobertura de Dios y por un nuevo comienzo. Cuando esto es así, yo quiero que usted vea lo que pasa cuando ese altar provoca algo. Génesis 8:21. Génesis 8:21. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. La palabra dice que aquel altar fue olor grato. En otra traducción dice grato aroma. La palabra olor aquí, vea qué interesante, me dio por buscar. La palabra olor aquí es la palabra ruach. Y ruach significa aliento. Y ruach significa espíritu. Y cuando nosotros hablamos del ruach, estamos hablando de aquel momento en donde el Señor coge aquel barro, lo moldea y le da de su aliento, su ruach, su espíritu. Quiere decir entonces que este olor grato que salió del sacrificio fue el aroma de tu espíritu. Y Dios se complació en lo que había en el espíritu de Noé. ¿Sabe usted que la palabra dice que hay olor de vida y olor de muerte? Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Olor de vida y olor de muerte. ¿Qué olor despide usted? ¿A qué huele usted? ¿Qué olor despide su sacrificio? Cuando su sacrificio llega delante del Señor, ¿qué es lo que huele el Señor? ¿Vida o muerte? En ese versículo 15 dice, porque para Dios nosotros somos aroma de Cristo. Cuando el sacrificio suyo expide ese olor, es cuando ese sacrificio provoca algo. Y mire, vámonos otra vez a Génesis 8, versículos 21 y 22. ¿Qué provocó ese olor? Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío, y el calor, y el verano, y el invierno, y el día y la noche.
aquel sacrificio con olor fragante produjo recompensa. Y nos volvemos a Mateo 6:6. Mateo 6:6, que nos dice a nosotros que cuando nosotros oramos en el secreto, tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Te recompensará en público, porque le agradó el sacrificio, porque le agradó lo que olía tu oración, porque le agradó lo que olía tu ayuno, porque le agradó lo que olía tu adoración. Por eso produce recompensa. Este altar provocó una promesa que sostiene a la humanidad hasta el día de hoy. Ese altar con ese sacrificio tocó el corazón de Dios. Y mire qué tremendo lo que provocó. Cambió el juicio de Dios para con el hombre. Hoy más que nunca debemos de levantar altar de gratitud. No solamente para comenzar de nuevo. No. Sino para tratar de cambiar la maldición. Esa maldición que te ha perseguido. Esa maldición que ha perseguido a tu familia. Y es que mire qué tremendo. Porque en el versículo 22, mire lo que provocó este altar con sacrificio. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todo había cambiado. Absolutamente todo había cambiado. Y lo que nos quiere decir esto es que va a haber invierno. Va a haber invierno. Pero el invierno no va a ser para siempre. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es que aunque haya un invierno en tu vida, prepárate, porque siempre vas a tener cosecha. Aunque haya una temporada mala, prepárate, porque siempre va a venir una temporada buena. Nada es para siempre. Ese problema tuyo no es para siempre. Esa tribulación no va a ser para siempre. Te tienes que preparar porque viene tu cosecha. Te tienes que preparar porque viene el verano para tu vida. Usted puede detener la maldición levantando altar, poniendo sacrificio de oración, de ayuno, de alabanza. Un altar logró que de la boca de Dios saliera un pacto. Se lo vuelvo a repetir. Un altar con sacrificio que fue agradable al Señor. Logró acabar con la maldición. Logró frenar el juicio de Dios. Logró que de la boca de Dios saliera un pacto que nos cobija hasta el día de hoy. Pero esa promesa tenía un recordatorio. Vámonos a Génesis 9, 14 y 15. El Señor daría una garantía de lo que estaba diciendo. Y sucederá que cuando haya venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda tierra. Le voy a leer otra vez el versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará entonces ver mi arco en las nubes. Ponga atención en lo que está diciendo el Señor. Quiere decir que va a venir nubes. Quiere decir que vamos a ver oscuridad, porque cuando las nubes aparecen en el cielo es señal de tormenta. Las nubes es tipología de dolor, símbolo de tempestad, símbolo de prueba. Eso simboliza la nube. Aquí la palabra nube es la palabra anán, y ¿sabe qué significa anán? Actuar encubiertamente.
¿Se está captando lo que le está queriendo decir el Señor? El Señor le está diciéndose que va a venir un tiempo de nube en tu vida. Un tiempo de dolor, un tiempo de prueba, un tiempo de tribulación, pero no te enfoques en la nube. Porque Dios actúa encubiertamente. Porque si bien es cierto, eso es lo que ven nuestros ojos, no se nos debe de olvidar que en Éxodo 19:9 dice: yo vengo a ti, le dijo el Señor a Moisés, yo vengo a ti en nube espesa, para que salga el arco. Y en algunas versiones dice arcoíris. Para que salga el arco en nuestra vida, primeramente tienen que salir las nubes. Lo que te quiere decir el Señor es que ese momento de tribulación, ese momento de dolor, ese momento de tempestad, nada más va a servir en tu vida para que en ti se forme un más excelente y mayor peso de su gloria. Que no te asusten las nubes, que no te asuste la tempestad, porque después de esto aparecerá su arco. Quiere decir esto, que para que veas el pacto de Dios sobre tu vida, vas a tener que pasar por un proceso, vas a tener que pasar por dolor, vas a tener que pasar por tempestad. Pero te vuelvo a repetir, no te enfoques en esa nube, enfócate en quién está detrás de la nube. La palabra arco aquí es la palabra keshet, y significa arco de guerra. Significa fuerza, pero viene de una raíz que significa fidelidad y verdadero. ¿Qué nos dice la historia de Noé? Que después de la tormenta, que después del diluvio, si tu prioridad es seria, si lo primero que hay en tu corazón es agradecimiento a Él, si levantas altar con sacrificio y ese sacrificio es olor grato para el Señor, entonces detrás de las nubes verás la fidelidad de Dios. Ya no te enfoques en lo que perdiste. Noé no se enfocó en lo que perdió. Noé no se enfocó en lo que ya no estaba. Noé se enfocó en el nuevo comienzo. Por eso levantó altar. Este es un tiempo de altares. Es un tiempo de levantar sacrificio delante del Señor. Porque hoy usted y yo necesitamos empezar nuevamente. Pero no podemos empezar sin Él. El altar y el sacrificio de Noé nos habla que para volver a empezar tenemos que caminar con Dios. Tener un corazón agradecido, porque si no hubiese sido por su favor, por su amor y por su misericordia, ¿a dónde estaríamos usted y yo en este momento? Y lo primero que hace, levanta altar. No porque Dios se lo pidiera. Lo hace como iniciativa de un corazón agradecido. ¿Sabes qué? Yo siento que el Señor está viendo en medio de esta circunstancia que estamos viviendo cuál es la iniciativa de su pueblo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Lo que había en el corazón de Noé era agradecimiento. Lo que había en el corazón de Noé era fe para empezar nuevamente, pero fe también para saber que lo que había pasado nunca más iba a pasar. Hoy necesitas fe, caminar en fe y decir: lo que me pasó nunca más me va a volver a pasar. Que tuviste pérdidas, en el Señor hay nuevos comienzos siempre. Que a vista humana no tienes cómo empezar, pero a vista de Dios es un nuevo comienzo. Que tu vida es como una página en blanco, deja que Dios escriba en ella.
Pero no se te olvide levantar altar con sacrificio de adoración, sacrificio de gratitud. Señor, necesitamos empezar de nuevo. El mundo necesita empezar de nuevo. Nuestro país necesita empezar de nuevo. Usted y yo necesitamos empezar de nuevo. Pero yo me rehúso dar un paso si Dios no va conmigo. ¿Qué importa lo que haya pasado? Hoy estás viendo muchas nubes en el cielo y a veces son tantas las nubes que tapan el sol. Pero detrás de esa nube está Dios. Y cuando entiendas lo importante, lo valioso que es levantar altar con sacrificio, detrás de esas nubes, lo que verás es la fidelidad de Dios. Hoy quiero orar. Quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay muchas personas que en este momento me están viendo, me están oyendo, que se sienten en medio del diluvio. Hay mucha gente que en este momento está sintiendo cómo le golpea la crisis financiera. Hay gente que en este momento está viendo y sintiendo cómo los problemas familiares golpean. Hay mucha gente que en este momento tal vez esté pensando, no voy a lograr salir de esto. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, da revelación. Que en estos momentos es donde tenemos que levantar altar de agradecimiento para volver a empezar de nuevo. Te lo vuelvo a repetir, la promesa no fue que no hubiese tempestad, la promesa fue que aún en medio de la tormenta más recia, nosotros íbamos a pasar al otro lado. Hay diluvio y hay tempestad, pero Dios está con nosotros. Hay pérdidas, pero Dios está con nosotros. Hoy no te enfoques en lo que se llevaron las aguas. Enfócate en el nuevo comienzo que te ofrece el Señor. Pon algo limpio en tu altar. Y que tu altar provoque olor grato al Señor. Hoy el altar y el sacrificio que nos pide el Señor en nuestra vida. Hoy póngase como ese sacrificio. Señor, aquí estoy. Me ofrezco a ti. Aquí estoy, pongo mi vida en tus manos. Aquí estoy, Señor, con un corazón diferente, con una actitud diferente, con un pensamiento diferente, con un accionar diferente. Aquí estoy, Señor. Porque la crisis, porque el diluvio sacó lo mejor de mí. Porque en medio de toda la situación, alcé mis ojos a los montes y entendí que de los montes viene mi socorro. Hoy entendí que los que esperan a Jehová serán como el monte de Sión, permanecerán para siempre. Hoy entendí que aún en medio de grandes pérdidas, tú tienes algo bueno y algo nuevo para mi vida. Por eso es que hoy levanto altar de agradecimiento a ti, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias porque estoy con vida. Gracias porque me has sostenido. Gracias porque en medio del proceso no perdí mi esencia. Gracias porque en medio de la noche oscura sentí tu presencia. Gracias. Hoy te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por la salud, te doy gracias por mi iglesia. Te doy gracias
porque tu mano siempre me ha sostenido. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y a ti te damos toda gloria y honra, poder y alabanza. Confiamos en ti. Tú eres fiel siempre, Señor. No dependes de circunstancias. Nos depositamos en tus manos, Señor, porque tu fidelidad no cambia. Permaneces, Señor. En medio del diluvio has guardado a tu pueblo. Nos has visto con ojos de amor y de misericordia. Hoy, Señor, tengo fe para creer que nunca más pasará, volverá a pasar lo que nos ha acontecido, porque siempre, siempre has sido fiel. Hoy, Señor, que de los altares y de los sacrificios pueda salir de tu boca un pacto. Hoy el Señor hace pacto con tu vida, pacto con tu casa, pacto con tu familia, pacto con tu salud, pacto con tus finanzas. Porque solamente un altar con un sacrificio limpio puede cambiar el juicio de Dios. Hoy como pueblos decimos amén, amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, somos iglesia en casa. Y recuerda también que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Se despide la pastora Carmen Carazo de la iglesia Portadores de su Gloria.